Bueno, la práctica cero era del polímetro, esa práctica inicial. Sobre todo la finalidad de esta práctica era aprender a cablear en el tablero, ¿vale? Hacer los primeros cableados. Era una práctica que hicimos a un ritmo lento, sin prisa, porque aquí lo que importa en estas primeras prácticas es aprender bien el procedimiento de trabajo, ¿vale? Bueno, aprovechamos para ver cómo funciona el polímetro, midiendo tensión, intensidad, y luego había una pregunta en esa misma hoja donde estaba la tabla para que midieseis una resistencia de unos relés y utilizaseis el alcance de resistencia. Bueno, las dos primeras hojas os explicaban todo lo que es el polímetro. Vale, y luego en la tercera hoja hay una cosa que muy pocos hicieron, que era esto de aquí. Esto había que cubrirlo. Vale, y además, como os aparece en la ficha un punto, vale, el marcado del relé, esto que había que hacerlo. ¿En qué consistía esta tarea? Bueno, yo os daba el marcado del relé pequeño, que fue el que utilizamos para esa primera práctica, y el fabricante en estos relés lo que hace es darnos dos numeraciones. Alguien dirá, ¿y qué necesidad hay, no? Pues eso digo yo, ¿qué necesidad hay de dar dos numeraciones teniendo una que es la normalizada y es la oficial? De estas numeraciones, la que a mí siempre me va a interesar de cara a los esquemas, porque es la que normalmente va a aparecer, es esta de aquí que vamos a marcar. 12, 14, 11 sería la numeración normalizada para el primer contacto. A1, A2, que es la numeración de la bobina. ¿Cómo sé yo que la normalizada es esa y no la que está arriba? Pues lo sé por dónde están A1 y A2. Todas las marcas que están en la misma posición de A1 a 2, es decir, estas de aquí, que esta sería el segundo contacto, 2-1, 2-2, 2-4, 3-1, 3-2, 3-4, que sería el tercer contacto, y el cuarto contacto, que es 4-1, 4-2, 4-4. Esa es la normalizada, esa es la que yo tengo en el esquema. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que las bases de relé solo traen esta. La base de relé hay veces que solo te trae estos números de aquí arriba. Estos de aquí te trae un 13-14 para la bobina y esa numeración de ahí abajo que estamos poniendo en verde. Ahí es donde llegan las confusiones. ¿Dónde está la confusión? En que si os fijáis hay números que se repiten. En la numeración del fabricante tengo un 11... y en la numeración normalizada tengo un 11 también, pero fijaros que es distinto. El 11 de la normalizada, la que está en amarillo, es el común del primer contacto, mientras que el 11 de la numeración del fabricante es el común del tercer contacto. ¿Vale? No es el mismo borne. Por eso hay que tener mucho cuidado en fijarme bien qué numeración es la que tengo que mirar. Las bases que tenemos en el tablero, las que manejamos aquí en el taller, son tres. Esta base del relé estrecho que trae las dos numeraciones, con lo cual me lo pone fácil. Lo único que tengo que fijarme en la base es dónde están escritos el A1 y el A2. Todos los números que estén escritos de la misma manera o en la misma posición van a ser los que yo tengo que tener en cuenta. En estas bases me parece que el A1 A2 estaba como en relieve respecto a lo demás. Pues todo lo que estaba en relieve, igual que el A1 A2, era lo que tenía que mirar. Y luego la otra numeración del fabricante estaba como más hundida dentro de la superficie de la base. Estaba más hundida, se distinguían. Visualmente se distingue cuál es una y cuál es otra sin problema. Vale. Eso es algo que tengo que tener en cuenta y tengo que fijarme. Perder a lo mejor un par de minutillos mirando bien la etiqueta del relé y cómo es la base para no equivocarme. La actividad que os ponía aquí era simplemente para que hicieseis eso mismo con otro relé distinto del que estabais montando. Aquí os ponía, aparte de ese esquema del relé, cómo están distribuidos los contactos en la base. Esa sería la numeración que tiene la base para este modelo. Esta os sonará porque es la que habéis estado trabajando, ¿no? La numeración, en mi caso, que me interesa, pues es este A2, este A1 de aquí, el 1-1, 2-1, 3-1, 4-1... que están en la parte de abajo. Aquí os pone la flecha, ¿no? En el sentido en el que se leen las marcas. En este caso está dibujado al costado, pero eso habría que ponerlo de pie. Habría que girarlo 90 grados hacia la izquierda, ¿no? Para verlo tal como está en el tablero. Y luego en la parte de arriba del relé, aquí a la izquierda en el dibujo, tendría en la parte más baja en altura, pero más alta respecto a la base del relé,
tengo los cerrados en el mismo orden y los abiertos, que son los que están más hacia el borde, más pegados al borde de la base del relé, que son los que acaban en 4. Vale. Las salidas de los cerrados siempre van a acabar en 2. Las salidas de los abiertos siempre van a acabar en 4. Y las entradas es donde voy a tener diferencias. Si son contactos conmutados, como es el caso, es decir, que tienen uno común y el contacto está cambiando entre la posición abierta y cerrada, siempre acaban en 1. Y luego cuando tengo contactos abiertos y cerrados separados completamente, que no son conmutados, los cerrados van a ser 1, 2 y el abierto va a ser 3, 4. La entrada del abierto va a acabar en el número 3. ¿Vale? Los impares son las entradas normalmente y los pares las salidas. Vale. Bueno, pues esto mismo era lo que quería que hicieseis aquí, que lo hizo pues 1 o 2 personas, me parece. Vale, era con el relé que tiene la base redonda, no tenía más misterio que coger uno de los relés que tenía en la etiqueta y copiar aquí los números. Vale. Las dos numeraciones, la numeración normalizada os ponía y a la altura de donde está lo de la palabra fabricante, la numeración del fabricante, igual que está en la otra. Y de la misma manera numeramos la base para ver cómo está. Aquí, por ejemplo, esta base es distinta, ¿no? Tiene el A1 y el A2 están más abajo, ¿vale? Mientras que los comunes están en una fila, si lo miramos desde abajo, pues un nivel por encima. Luego en la parte de arriba tengo los cerrados y los abiertos exactamente igual. Bueno, exactamente igual no, cambiados. Tengo los cerrados más cerca del borde y los abiertos más hacia adentro, al revés que en la otra base. Vale. Estas bases tienen la doble numeración también. Aquí el fabricante nos da, o el fabricante que nosotros utilizamos, que es lo que era antes Releco, tiene las dos numeraciones, con lo cual es fácil guiarse para hacer eso. Esto lo podía hacer por la base y esto lo puedo hacer por el relé, siguiendo la numeración del relé. Vale. La parte del trabajo de la última ficha donde os preguntaba la resistencia de varios relés era para que cogieseis este y con esta etiqueta de aquí podéis ver, al haber hecho la doble numeración, sabéis cuál de los pines tenéis que poner el polímetro para medir la resistencia. Vale. Si os equivocáis de pines no pasa nada, hay 3 opciones en los pines del relé. O medís la resistencia de la bobina, o medís que hay una resistencia infinita si cojo los 2 pines que no están en contacto eléctrico, los contactos que están completamente aislados, o si cojo 2 pines que forman parte de un contacto cerrado, os pitará como continuidad. Vale, os dará una resistencia 0. Son las 3 opciones de medida que voy a tener. Pero bueno, cogiendo la etiqueta y viéndolo por ahí, pues es más fácil guiarse y darse cuenta. Vale, luego tenéis aquí el cableado este para recordar. Esto la idea es que más adelante podáis vosotros recordar, si algún día dudáis cómo se cablea, miro la referencia de este esquema, el primero de todos, mido la referencia del cableado, puedo recordar más o menos cómo se hacía, ¿no? Vamos con los circuitos. Bueno, los 2 primeros bastante sencillos. También una segunda finalidad que tenía esta práctica, aparte de ver las técnicas de cableado, que penséis un poco en cómo funciona un circuito eléctrico o cualquier circuito eléctrico. Por eso empezamos desde el más sencillo, que es un único accionamiento con una única carga, y ver qué pasa, ¿no? Tengo que recordar que las 3 cosas que necesito para tener un circuito eléctrico, que lo comentamos también los primeros días, son estas 3 que os pongo aquí, ¿no? Necesito un generador, un circuito cerrado y un receptor. Son los 3 componentes de un circuito. Generador. Según el circuito en el que esté pueden ser muchas cosas. Para nosotros el generador es la tensión que tenemos en nuestras tomas de corriente de la mesa, del taller. Vale, vuestra casa pues serán las tomas de corriente, la entrada que hay a la vivienda de la derivación individual, ahí ese es vuestro generador. El generador como tal, si vamos al origen de la instalación, estaría en el centro de transformación. ¿Vale? Las instalaciones de baja tensión parten todas de un tipo de instalación que se llama centro de transformación. El centro de transformación es una instalación, normalmente es un recinto, donde tengo un transformador aquí en la zona de Asturias, ya sea, bueno, hoy en día ya sea Viesgo, o lo que era antiguamente Viesgo, o lo que era antiguamente Hidrocantábrico, que hoy es Total Energies, bueno, sea la empresa que sea,
el valor suele andar sobre 22 kilovoltios. ¿Vale? Entre 20 y 24 suele andar en 22 kilovoltios el valor de la red de media tensión. La red de media tensión son esos apoyos metálicos, se llaman en celosía porque tienen como una celosía, ¿no?, de perfil de acero galvanizado, que llevan 3 cables desnudos. Los que son más pequeñitos son la red de media tensión. Luego vais a ver otros enormes que son la red de 125.000 o de 230.000, son las redes ya de alta tensión, que pueden ser redes de distribución de la compañía. Las de 125.000 suelen ser de distribución, es donde se enganchan, por ejemplo, los parques eólicos, que forman parte de las redes que son propiedad de las compañías eléctricas. Y luego tenéis las redes ya de 220.000, de 400.000, que esos son de Red Eléctrica Española, que es una empresa que gestiona lo que es la red de transporte de energía eléctrica en España, y tiene las redes que intercomunican, digamos, las provincias, los centros de producción con los centros de consumo y demás. ¿Vale? Normalmente las centrales enganchan esas redes de transporte y de ahí se lleva, pues, por ejemplo, en Oviedo hay varias subestaciones, hay una en Coyoto, hay otra en la de la Corredoria, que es la más grande, que además es centro de distribución de lo que es Total Energies en la zona norte. Hay más, ¿no? Hay un montón de ellas. Seguramente algunos de vosotros que vivís por zona rural tendréis alguna cerca, porque hay un montón. Y de ahí es donde ya se baja valores de distribución de media tensión, que pueden ser los 125.000. Si llego con valores de transporte, hago un primer escalón, una primera reducción, y luego de ahí a 20.000. Para nosotros, nuestro origen de la instalación es donde empieza la baja tensión. La baja tensión donde empieza, en ese transformador que os decía, que me transforma de 22.000 a 400 voltios. Ahí es donde está mi generador en la instalación. Hay un montón de cables hasta llegar a donde yo estoy consumiendo, que al final para mí se va a traducir en que voy a tener una diferencia de potencial, una tensión en el enchufe, que es donde yo estoy conectando. Ese es mi generador. Cuando tengo, por ejemplo, un teléfono móvil, el generador es la propia batería que tiene dentro. Ahí es donde se produce la diferencia de potencial para los circuitos electrónicos que tiene dentro. Siempre en un circuito necesito tener un generador. Si no tengo un generador, no voy a tener electricidad. ¿Vale? Esa es la razón, digamos, la causa de que hay electricidad es porque tengo un generador. Segunda condición que necesito, tener un circuito cerrado. La electricidad necesita que yo le ponga un elemento conductor para poder pasar a través de ella. El aire ya habíamos visto que es un elemento aislante, con lo cual, donde tenga aire, donde tenga aislamiento, PVC o tal, la electricidad no puede pasar. Puede pasar si yo elevo la tensión lo suficiente para que pueda atravesar ese material que es aislante. El aislamiento no es absoluto, el aislamiento depende de la distancia y del tipo de material. Los materiales aislantes, si pongo una lámina muy estrecha de ese material, la electricidad al final puede pasar a través de él, igualmente. ¿Vale? Por eso los aislamientos de los cables, a más tensión, cada vez el aislamiento es más grueso. El cable ese que tiene Ricardo en el otro aula, si os fijáis en el aislamiento, vais a ver que son 5 milímetros por lo menos, que es un cable para 22.000 voltios. Vale, depende también del material, no es lo mismo el aislamiento si es etileno propileno que polietileno reticulado. Tiene más o menos grosor en función de lo más o menos aislante que sea. Vale. Necesito, por tanto, un circuito cerrado. El circuito cerrado yo lo consigo con los contactos, con los cables, todo eso es lo que me hace el circuito cerrado. Y finalmente necesito un receptor. En este circuito, receptor es donde yo voy a utilizar la energía eléctrica para algo. Si no lo utilizo para algo no tiene mucho sentido, ¿no? Podría tener circulación de corriente haciendo un cortocircuito, pero un cortocircuito es un fenómeno destructivo que no me sirve para nada. No para aprovechar la energía en algo, ¿vale? Contados casos donde un cortocircuito o algo similar a un cortocircuito pueda ser de utilidad. Un ejemplo, pues un mechero de los de chispa, piezoeléctrico, al final lo que estoy haciendo ahí es un cortocircuito entre comillas. Estoy provocando que entre dos elementos conductores salte un arco eléctrico por el aire. El golpe que yo le doy a la pieza de cuarzo genera la suficiente separación de cargas para que puedan pasar por el aire de una manera muy breve, porque son muy pocos electrones realmente, pero bueno, suficiente para hacer una pequeña chispa y prender el gas del mechero, ¿no? Que es de lo que se trata. A veces el cortocircuito también se puede aprovechar para algo. En este caso, más que el cortocircuito, el arco eléctrico. Aquí tenemos nuestro circuito. ¿Cómo funciona esto? Es una obviedad, pero bueno, también os lo proponía pensarlo y no todo el mundo afinó la respuesta bien. Aquí tengo mi separación de cargas entre línea y neutro, que es donde yo enchufo, que son estas dos bornas de aquí. Ahí es donde está el origen de mi instalación. F1 es una protección, simplemente cuando yo cierro los contactos,
voy a dejar pasar la corriente. Es decir, realmente en mi circuito tengo dos sitios donde interrumpirla. Uno es aquí en la protección y otro es el pulsador, ¿no? Que es realmente lo que yo estoy accionando. Vale. A ver, que me fui. Ahí. Una vez cierre la protección, esto además lo habéis visto en el ordenador cuando simulamos en el CADeSIM, lo primero que tengo que hacer siempre es cerrar la protección también, ¿no? Para poder simular. Una vez que la protección esté cerrada, si yo pulso, lo que hago es hacer que la lámina del contacto me ponga en contacto sus dos bornes, es decir, este contacto se cierra y la corriente puede pasar por aquí. Pasaría por el cable, retornaría por el neutro, ¿vale? Y tendría un circuito eléctrico, generador en la alimentación, un circuito cerrado en cuanto yo pulso y tengo un receptor que es la lámpara que está consumiendo. ¿Vale? Y era simplemente para que vieseis un circuito sencillo. El siguiente circuito, ¿qué pasa si yo le doy dos caminos a la corriente? Vale, pues que la corriente, si le doy caminos alternativos, la corriente va pasando por todos los caminos que yo le dé. ¿Vale? Estos dos caminos son igualmente buenos porque los dos son caminos donde con conductor, ¿no? Son dos pulsadores con una lámina de latón al final que me cierra los dos contactos y deja pasar la corriente con facilidad. Vale, por eso, pulsando cualquiera de los dos en este circuito, la lámpara se enciende. Son caminos alternativos. Si pulso los dos, también. ¿Vale? Alguien se equivocó por ahí en una respuesta y me dijo, solo uno de los dos puede estar pulsado para que circule la corriente. No es cierto, solo uno no, pueden estar los dos también. Hay que tener cuidado a veces cómo expresamos las cosas, porque solo uno quiere decir que es solo uno. Hay elementos que funcionan de esa manera, ¿eh? Yo puedo hacer un circuito que solo funcione cuando uno de los dos está accionado. Una conmutada, por ejemplo, de las que tenéis en casa, realmente es eso. Una conmutada solo funciona si le da uno de los dos. Tenéis la conmutada en reposo con la digamos, la lámpara apagada. Yo le doy a uno y la lámpara se enciende, pero si le doy a los dos a la vez, la lámpara vuelve a apagarse. No sé si alguna vez os pasó cuando estáis en una habitación y hay alguien dentro y pulsáis los dos a la vez, dais a la conmutada uno a uno y otro al otro y la lámpara al final queda apagada. ¿Vale? Tiene que estar solo uno de los dos. Da igual la posición en la que esté, pero solo uno de los dos. Bueno, pues este era para ver que cuando yo conecto en paralelo, que es como se llama, es decir, las entradas al mismo punto, las salidas al mismo punto, de hecho lo que hacíamos en el tablero era dos puentes, ¿no? El 1.3 con el 1.3 y el 1.4 con el 1.4. Ahí da igual cuál de los dos pulse porque la corriente pasa por cualquiera de los dos sin problema. Luego, para comparar, teníamos un montaje que era los dos en serie. En serie, fijaros que la conexión, aunque es muy parecida, no es exactamente lo mismo. En vez de unir el 1.3 con el 1.3 y el 1.4 con el 1.4, yo ahora lo que hago es, llego al 1.3 con un cable, salgo por el 1.4 del mismo contacto al 1.3 del siguiente y del 1.4 del segundo es cuando vuelvo al tablero por la borna 2. Digamos que la electricidad tiene que pasar, la obligo a que pase primero por uno y luego por el otro. ¿Qué cambia en el funcionamiento con esas dos conexiones? Porque realmente lo que he cambiado simplemente es ligeramente el cableado. He cambiado el cableado que hago en la botonera. El resto del circuito sigue siendo exactamente igual. Bueno, lo que cambia es que ahora tengo que pulsar los dos a la vez. Como los dos pulsadores están en el mismo camino de circulación de la corriente tiene que pasar por los dos. La corriente tiene que pasar primero por este de aquí y luego tiene que pasar por ese de ahí. Si los dos no están cerrados, si no cierro aquí y aquí, la corriente nunca puede pasar. Que pulso el de arriba, se encuentra un camino abierto debajo. Que pulso el de abajo, se encuentra un camino abierto arriba. Con lo cual, la corriente no puede pasar hasta que yo no cierre los dos a la vez. Ahí teníamos que apretar los dos a la vez. Aquí cuando estuvimos montando, alguno pensaba que lo tenía mal y lo tenía bien. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se había parado a ver cómo funciona el circuito. Es importante que cuando empecemos una práctica, intentéis hacer antes de cablear un pequeño análisis de cómo funciona. ¿Vale? Yo miro el esquema y digo, vale, ¿esto cómo me va a funcionar? Eso me va a ahorrar luego muchos quebraderos de cabeza y mucho tiempo y voy a ganar tiempo realmente haciendo eso.
Porque en cuanto yo acabe termine de cablear, yo ya sé qué es lo que tiene que hacer y si tengo algún problema lo voy a detectar de inmediato y voy a poder solucionarlo. Saber cómo funciona me va a ayudar también a ver cuál es el problema cuando no me funciona bien. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de eso con el siguiente, con el cuarto. El cuarto era para aprender o para empezar a ver cómo son los relés. Lo que se trataba era de montar un relé de manera muy sencilla, con 2 contactos, a 2 lámparas, y ver lo que pasaba, ¿no? Esta práctica más que nada era para observar, más que cablear y ver cómo funciona. Era el mismo circuito del principio, el pulsador, pero en este caso en vez de ponerle la lámpara le pongo un relé. Aquí el receptor de esta parte del circuito sería este K1A de aquí, la bobina del relé. Y con sus contactos que se van a accionar, se van a mover en cuanto yo le dé corriente a la bobina del relé. Vamos a ver qué pasa con las lámparas. ¿Cómo funcionaba este circuito? Pues bueno, aquí lo que hace es lo siguiente. Yo pulso, cierro este pulsador de aquí, la corriente, bueno, antes de pulsar, tal cual está, si yo monto la protección, cierro el contacto, yo ya tengo circulación de corriente directamente. La circulación de corriente la tengo por aquí. La corriente viene por la fase. Aquí en el contacto cerrado tengo un camino para que la corriente circule, porque por eso es un contacto cerrado. Me enciende la lámpara y la corriente se cierra por el neutro. Vale, ese es el circuito, la circulación que yo tengo en cuanto cierro el automático. Os hacía una pregunta luego, ¿para qué puede servir esto? Esto es la típica señalización de paro. Cuando quiero señalizar que un cuadro está en tensión, pero lo que yo estoy controlando está parado, utilizo siempre esta técnica. Cojo un contacto cerrado del contactor, por ejemplo, que me controla el motor, en el caso que fuese, por ejemplo, un motor, y con él ilumino la lámpara. Esa señalización normalmente se llama señalización de cuadro en tensión. Señalización de tensión y parada también se llama. Vale. ¿Por qué necesito esa señalización en un cuadro? El operario sube la corriente, imaginaos que en la tapa del cuadro tiene un interruptor para poder poner el cuadro en tensión. En ese momento en el que él cierra el interruptor, él va a ver la luz encendida, que se enciende. Eso le va a dar en la pista de que efectivamente ha puesto el cuadro en tensión y todo va bien. En automatización, siempre que el operario haga algo, tenéis que darle una confirmación visual acústica de que lo que ha hecho lo ha hecho bien, para que la máquina funcione y no cree dudas. ¿Vale? Eso es una de las normas de los automatismos que tenemos que recordar muy bien. Siempre al operario, cuando diseño un automatismo y haga algo, cuando él ejecute una acción, le tengo que dar una confirmación visual. Bueno, si está accionando una máquina móvil y él tiene justo en el mismo campo visual donde está accionando, ve la parte móvil de la máquina y la oye, a lo mejor no es necesario. Así todo se hace, ¿eh? Pero es que muchas veces él lo que está accionando no tiene otra confirmación visual que no sea si le pongo un piloto de señalización donde él está accionando. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque si yo no tengo una confirmación siempre va a haber la duda de si está funcionando o no está funcionando. Imaginaos que tenéis que, no sé, accionar una ventilación que está incluso en otra nave, dentro de un complejo industrial. Coño, si yo no se me enciende una luz, yo qué sé si ha entrado a funcionar o no ha entrado a funcionar. Está tan lejos que ni siquiera puedo oírla, ni verla, ni... Vale. Esta señalización va un poco por ahí. Cuando yo meto en tensión el cuadro, se enciende ese piloto luminoso y sé que efectivamente el cuadro está en tensión. Y luego el funcionamiento muy sencillo, ¿no? En cuanto yo pulse aquí, en cuanto pulso S1, lo que hago es que la corriente pase por aquí. Al pasar por aquí lo que pasa es que este contacto se abre, por lo tanto la corriente deja de pasar por esta rama. Por aquí dejaría de pasar corriente, a ver si me deja borrarlo. Por ahí deja de pasar corriente y ahora por donde pasaría la corriente sería por aquí, por el otro contacto. Este contacto se cerraría y la corriente pasaría por aquí y se cerrarían las dos juntas por el neutro, ¿vale? Tendríamos corriente de fase a neutro por aquí, corriente de fase a neutro por aquí y la corriente de retorno por la otra, ¿vale? Lo que veíamos era que cuando pulsábamos se encendía la otra lámpara, ¿no? Se apagaba la primera y se encendía la segunda. Acompañado de ese ruido, de ese clac,
que hace siempre el relé, que también siempre me da una pista, ¿no?, de que está funcionando bien. Vale. Cuando veo que un relé se enciende el LED, pero no suena el clac, mala señal. O el relé está estropeado, o bien el relé está en serie con otra carga, entonces el LED se enciende, pero no hay fuerza suficiente, no hay tensión suficiente para que la bobina me accione los contactos. El caso es que hay algún problema. Pero bueno, si oigo el clac, esa confirmación acústica de que el relé está funcionando bien. Vale. Hacer ese análisis, intentar hacerlo siempre con los esquemas, ¿vale? En papel os lo voy a dar cuando empecéis a montar, pero en el Classroom lo vais a tener siempre con antelación para poder mirarlo en casa y ver cómo funciona y demás. Los estamos en estas primeras prácticas haciendo todos en el CADESIMU. No solo por aprender a hacer los esquemas, que necesitamos aprender a hacer los esquemas, también porque veáis cómo funciona, que en el CADESIMU es muy fácil ver y empezar a interiorizar en la cabeza el funcionamiento de los esquemas, ¿no? Que al final, si lo tengo en papel, pues tengo que imaginar cómo se mueven los contactos para ver por dónde pasa la corriente y demás. Pero bueno, el CADESIMU al principio me ayuda también al poder visualizarlo, a tener esa idea un poco más clara. Y bueno, os hacía un par de preguntas también. ¿En qué casos funciona el piloto luminoso P1? Tal, ¿vale? Os preguntaba por la aplicación, pues una de las aplicaciones podría ser una señalización de paro, una señalización de marcha, ¿no? La de la izquierda sería paro y la de la derecha marcha. Y luego ya vamos a la parte de la ficha de las medidas. Esto más o menos fui haciéndolo con la mayoría, los que me pedisteis ayuda para ver, y ya, bueno, vimos que lo que tenemos que hacer es quitar un cable a una borna que esté libre, meter en su lugar el polímetro. Las medidas con polímetro de corriente en nuestras instalaciones no se suelen hacer. Se hacen a lo mejor en un circuito de mando, como hicimos nosotros, pero en fuerza no es práctico, ¿vale? Por las secciones de cable que manejamos, por cómo están construidos los cuadros. Lo que haremos en una instalación real es utilizar una pinza perimétrica. Pero bueno, está bien que aprendáis a medir, porque bueno, en una vivienda en un momento dado también puede ser interesante poder medir una corriente con el polímetro. Que ya os digo que no es lo más habitual, ¿eh? La pinza es el elemento por excelencia que los electricistas utilizan para poder medir corrientes. Bueno, muchos o unos cuantos lo hicisteis bien, otros lo hicisteis mal aquí, allí ya depende. Vale, yo creo que bueno, estuvo bien porque muchos sí que lo hicisteis bien. Algunos no os coincidían las corrientes ni por asomo, que eso os tenía que hacer sospechar. ¿Qué me refiero? En este circuito, la corriente que viene por aquí, esta corriente del relé y esta corriente que viene por la lámpara tiene que ser igual a la corriente que vuelve por aquí o la corriente que entra por aquí, que es la misma, ¿vale? No sé si llegasteis ya en electrotecnia a lo que se llaman las leyes de Kirchhoff, pero hay una ley de Kirchhoff, una ley de las que se utilizan en electrotecnia, que me dice que en cualquier nudo de un circuito, un nudo es un punto donde te confluyen 3 o más conductores. La suma total de todas las corrientes tiene que ser 0. Es decir, para nosotros se traduce en que la corriente que retorna tiene que ser igual a la suma de las otras 2. Vale. Entonces aquí tenía que haberos salido que la corriente total se aproximase a la suma de las otras 2. No os va a coincidir por varias razones. Primera razón. La corriente que pasa por la bobina es una corriente inductiva. Lo veréis más adelante en electrotecnia. No es como una corriente de corriente continua, sino que tiene una componente de desfase en el tiempo que va a hacer que no se puedan sumar aritméticamente y te coincida. Pero más o menos tiene que coincidir. Y la del LED, pues probablemente sea resistiva pura, que es lo más probable en los LED y con la circuitería que lleve. Y entonces la suma no va a ser exactamente igual. Pero como el desfase que tienes muy pequeño, sí que tenía que ser algo aproximado. Eso es un factor que hace que no sea exacto. Otro factor, la exactitud de los polímetros que tenemos no es muy allá. Los polímetros de mano suelen andar en torno de un 10%, ¿vale? De precisión. ¿Por qué? Pues porque para medir normalmente valores en una instalación es más que de sobra esa precisión. Si quiero una medida de precisión, me tengo que ir a un 5%, un 1%, y ya necesito otros instrumentos mucho más
precisos. No quiere decir que vuestro polímetro sea malo. Es que en general los polímetros todos, los buenos y los malos, tienen esa precisión, porque son para lo que son. No necesito mucho más. Para medir 230 voltios, un 10% es perfectamente de sobra, ¿vale? Para saber que estoy más o menos en el rango admisible. Bueno, y ahí os hacía alguna preguntilla. Os hacía esta de la resistencia de los relés, que hubo unos cuantos que me contestasteis que todos los que había en el taller eran iguales. No son iguales. Si medís los otros dos modelos que tenemos allí, hay diferencia. No tienen la misma resistencia. Son iguales todos los que sean iguales. Todos los del mismo tipo van a andar sobre el mismo valor. Pero el grande y el pequeño, por ejemplo, tienen resistencias en la bobina distintas. ¿Vale? Bueno, eso era la práctica 0. Llegaría ya, me imagino, ayer la nota, que estuve mandándolas y demás. Bueno, práctica 2, que alguno ya acabasteis también. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí la finalidad de esta práctica es seguir con el tema del cableado. Sobre todo esta está pensada para afianzar lo que es el tema de saber hacer el cableado. Os hago un primer montaje aquí con un interruptor, que es este de aquí, ¿vale? Para que veáis la diferencia, aunque este circuito lo tenéis todos en casa, ¿no? Tenéis un punto de luz sencillo, una cocina, por ejemplo, que normalmente tienen un encendido sencillo, es ese mismo circuito, pero en vez de con un relé, con una lámpara, ¿no? El que hacíamos en la práctica anterior con un interruptor. Vale. Luego hacemos un circuito muy parecido, pero con pulsador y una lámpara. Esto es otra manera que tenemos de señalizar que un relé está funcionando, que es poner una lámpara en paralelo con la bobina. Esta es una señalización de marcha también del relé. Vale. En este caso es ligeramente diferente a la práctica anterior, porque aquí estoy señalizando que la bobina del relé está en tensión. Si el relé está bien, el relé va a estar funcionando perfectamente. Mientras que en la otra señalización, cuando utilizo el contacto abierto, estoy señalizando que efectivamente el relé está en tensión y además sus contactos han maniobrado. La otra señalización es más fiable, digamos, respecto a señalizar que el relé está funcionando bien. Aquí simplemente señaliza que está en tensión. Hay muchas veces que hacemos simplemente esta señalización porque me quedo sin contactos. Entonces la manera más práctica de poder señalizar que está funcionando es poner una lámpara en paralelo con su bobina. Entonces de esa manera, cuando alimento al relé, alimento la lámpara y sé que está funcionando, ¿no? Bueno, esto es para que lo veáis, otra manera de funcionar. ¿Cómo cableo esto? Porque aquí creo que ya el otro día alguien tenía alguna duda. Yo aquí, fijaros que me he salido fuera del tablero. Estoy en la borna 1 y salgo con un cable al 1.3 del S1, ¿no? Que está en la botonera fuera. Vale. En este potencial que tengo ya, si paso al siguiente, que es el 1.4, en este potencial lo que tengo es el 1.4 de la lámpara, la borna 2 por abajo, que es lo que estaría fuera, y el borne 1 de la lámpara, que está en el mismo potencial y estaría fuera también. Entonces lo que tengo que hacer a la hora de cablear es lo siguiente. Yo puedo ir con un cable del 1.4 al 1 de la lámpara y del 1 de la lámpara volverme a la borna 2 por abajo. Vale. Haré un puente entre el 1 de la lámpara, el 1.4 del pulsador y vuelvo con un único cable al 2 de la lámpara. O lo puedo hacer de otra manera. Los dos cables, en vez de estar en el 1, pueden estar en el 1.4 del relé, que estará más cerca, ¿no? Podría hacer también esto. Del 1.4 me voy con un cable a la borna 2 y luego saco un segundo cable del 1.4 al P1 de la lámpara. Perfectamente válido también. Como la lámpara está más arriba, esta segunda opción es más lógica. Yo llego por abajo con la borna 2 hasta el 1.4 y saco un segundo cable del 1.4 al 1 de la lámpara, ¿no? Una de esas 4 regletas que tienen un solo cable, según la lámpara que quiera encender. Vale, este está puesto también un poco, bueno, pues para que os acostumbréis que se pueden hacer puentes también entre lámparas y pulsadores. Si están en el mismo sitio, yo puedo puentear entre sí sin problema. Siempre voy a poder puentear lo que esté físicamente en el mismo sitio. Si yo estoy en una instalación y tengo dos sensores, están juntos a 200 metros, yo voy con un único cable, o con dos cables sería, ¿no?, para esos sensores, y los cablearía entre sí. Pueden estar en serie, pueden estar en paralelo, según la conexión que tengan, pero yo voy solo con una manguera
y entre ellos hago todas las conexiones que lleven entre ellos. ¿Vale? ¿Se entiende esto del cableado? Los otros dos circuitos. Bueno, estos circuitos todavía no son de utilidad para los automatismos, ¿eh? Aquí estamos aprendiendo a cablear. Aclaro esto porque alguien va a pensar, bueno, ¿y esto para qué se usa? Este circuito, por ejemplo, que tengo aquí no se usa para nada. Vale. Simplemente me sirve para ilustrar o para que veáis que en un momento dado en un circuito puedo no solo utilizar contactos abiertos y cerrados, puedo utilizar un contacto conmutado con sus tres bornes, el común, el cerrado y el abierto. ¿Para qué puede servir utilizar un contacto conmutado? Eso sería un funcionamiento alternativo. En una posición de S1 funciona una parte del circuito, en la otra posición, cuando lo cambio al 1,1 a 1,3, funcionaría la otra rama del circuito. Es decir, hago un funcionamiento alternativo, ¿no? Discrimino si funciona una cosa o funciona otra cosa. Las dos a la vez no pueden funcionar. ¿Vale? Por ejemplo, pues no sé, una máquina que tenga un funcionamiento manual automático. Pues tengo un conmutador que en una posición hace que funcione manual, me alimenta una parte del circuito, y en la otra posición hace que funcione la parte automática, la otra parte del circuito. Tiene una utilidad un conmutador. Bueno, y ahí lo podéis ver, uno u otro. Y para distinguirlo, pues aquí os metí un interruptor para que quede bien claro que el relé funciona con el interruptor y la lámpara funciona con el pulsador, ¿no? Según la posición del conmutador. Y el cuarto también va orientado al cableado. Aquí que tengo un potencial donde tengo un montón de conexiones, ¿no? El potencial difícil de este circuito, bueno, difícil, que tiene más miga a la hora de cablear es este de aquí, ¿no? Fijaros que el 1,4 está fuera, lo tengo que hablar con el 1,4 de otro pulsador que está fuera, con el 1 de una lámpara, con el 1 de otra lámpara, y además tengo que volver con un único cable por abajo a la borna 2. ¿Cómo hago ese cableado? Pues haciendo puentes entre todos ellos. Tengo que puentear el 1,4 con el 1,4, del 1,4 me puedo ir a la borna 1, al 1 de la primera lámpara, y del 1 de la primera lámpara me voy al 1 de la segunda. Y con un segundo cable puedo volver desde el 1,4 a la borna 2. Eso sería una manera de cablearlo. Voy puenteando todo lo que esté fuera, y del que esté más cerca de todos esos bornes me vengo con un segundo cable a la borna 2 por abajo. Y ya estaría. Vale, a lo mejor para vosotros el orden puede ser otro, ¿eh? Si el S2 lo tenéis abajo. Pero bueno, sería una manera de cablearlo, podría ser esa. Valdría, por ejemplo, si borras lo último que pusiste, ese pequeño o sea, como estaba, pero al final de la segunda bombilla a la borna 2. Sí, sí, sí. Aquí puedo ir del 1,4 al 1,4, a la borna 1, a la otra borna 1 y volverme con un cable de aquí a la borna 2. También valdría. Puedo volver realmente de cualquiera de ellos. Bueno, de cualquiera de ellos, que no tenga más que un cable, claro. Si tengo ya dos cables, no puedo meter un tercero. Pero bueno, siempre va a haber uno que va a tener un cable. Uno al menos. Bueno, cuando los puentee todos va a haber dos, ¿no? Los dos que están en los extremos van a tener un cable cada uno. Bueno, pues de uno de esos dos me vuelvo con un segundo cable a la borna 2. Si yo los tengo todos en el tablero puestos de abajo para arriba, pues volveré con el más corto, ¿no? Que sería el pulsador que esté más abajo. Pero puede volverse desde la lámpara también. Luego el punto que hay debajo de la luz, que es otro borne. Este es el neutro, esa es la unión que tienes ya en la regleta de las lámparas, donde tienes los 4 cables de las 4 lámparas unidos. Ahí me iría con un único cable desde la borna 3 por abajo al neutro. Y luego la borna 3 por arriba, en ese potencial, fíjate que tendría que estar unido el A2 por arriba con la borna 3 por arriba, y con el 4 del automático estaría unido dentro del tablero. Y luego me saldría con un único cable de la borna 3 que me iría a los neutros de las lámparas, a esos dos de ahí. Pero bueno, los neutros, como ya los tengo unidos, no tengo que puentearlos porque ya están entre sí puenteados. Esta es la práctica 2.
Vale. En esta lo que hay que hacer es hacer los 4 montajes, me vais llamando para verificar que funciona, y hay que subir al Classroom los 4 esquemas hechos con Cadesimu e impresos en PDF, me parece que pone la tarea. Vale, tengo que hacer lo que os enseñé el otro día de imprimir, tengo que poner primero en configuración en el Cadesimu escala 2, desplazar el eje X, me parece que era entre 6 y 8, le doy a imprimir, configuro la página para que se ponga en horizontal, en configurar impresión, pongo horizontal y ya me va a imprimir un PDF, que es lo que tengo que subir. 1 por cada circuito, hay que subir 4 archivos, ¿vale? Eso es lo único que hay que hacer en la práctica 2. ¿Vale? Porque fijaros que, bueno, como siempre hay que subir la foto de un cableado. ¿Vale? En cada una se valora el funcionamiento, el cableado y el esquema. ¿Vale? Lo que tenéis aquí siempre en las fichas es lo mismo que vais a encontrar en el Classroom en lo que pone guía de evaluación. Donde se ponen ahí las notas en el Classroom es lo mismo que vais a tener aquí, con los mismos porcentajes. Bueno, y vamos a echar un vistazo a la 3. Aquí ya empezamos con los circuitos propiamente de automatismos que nos interesan, ¿vale? Empezamos por el más básico, que es el que tenéis a la izquierda. Este circuito se llama relé autoenclavado, o se llama relé con autoalimentación, o relé mando por impulsos de marcha y paro. Se le puede llamar de muchas maneras. ¿De qué se trata el circuito? ¿Qué es lo que hace? Tengo una carga, que en este caso es un relé, y tengo un pulsador para activarlo, es decir, para conectarlo, y otro pulsador para pararlo. Pulsador de marcha y pulsador de paro. Normalmente en automatismos las órdenes se suelen dar con pulsadores, suele ser lo normal, ¿vale? No con interruptores. Hay casos donde se utilizan interruptores, pero lo más común, lo que más vais a encontrar, son pulsadores. ¿Qué pasa cuando yo acciono una lámpara o un relé con un pulsador? Pues que tengo que estar pulsando para que la lámpara se encienda, ¿no? Es lo que hemos visto en las prácticas anteriores. ¿Cómo tengo yo que hacer o cómo puedo hacer para que yo dé una pulsación y la lámpara se quede encendida? Bueno, pues el circuito que da respuesta a esa pregunta es este circuito de aquí. Este circuito, todo lo que tiene o la clave de este circuito es esta rama que tiene por aquí. Esta rama que tiene en paralelo la marcha es lo que llamamos autoalimentación o realimentación. Fijaros que no es ni más ni menos que un contacto del propio relé que está en paralelo con el pulsador de marcha. El pulsador que me activa el funcionamiento es este de aquí, el S1. Este de aquí sería la orden de marcha. Y este de aquí arriba sería lo que llamamos orden de paro. Vale. ¿Cómo funciona el circuito? Yo pulso marcha, cierro este contacto de aquí. La corriente empieza a pasar por esta rama y me alimenta el relé. Justo en ese instante ya sabemos porque hemos visto que cuando un relé lo pongo en tensión, su bobina, los contactos se mueven todos, ¿no? Los abiertos se cierran, los cerrados se abren. Este contacto se cerraría aquí y la corriente empezaría también a pasar por esta rama de aquí. En cuanto yo suelto el pulsador de marcha, en cuanto yo suelto este pulsador de aquí, la circulación de corriente que tendría se mantendría a través de la realimentación. Por aquí sigue pasando corriente, con lo que el relé sigue funcionando. ¿Vale? La única opción para que no siguiese funcionando es que mi pulsación fuese más rápida que el tiempo que tardan los contactos en entrar. Pero los contactos entran en un tiempo de pocos milisegundos. Cualquier pulsación, por corta que quiera darle, va a durar más. Por eso en cuanto pulso marcha y suelto queda conectado, queda enganchado, queda realimentado, queda enclavado. Se puede decir de muchas maneras. Permanece funcionando. Como el relé aquí se está alimentando a sí mismo, porque fijaros que él se da corriente a través de un contacto de sí mismo, por eso se llama realimentación, tengo que poner algún otro contacto que me lo pare. Tengo que poder pararlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, una manera sería quitando la alimentación, ¿no? Pero bueno, no suele ser útil en un circuito tener que cortar la protección a alimentación. Entonces lo que pongo es un contacto cerrado en serie, que es este de aquí, que es lo que llamamos el paro.
es un contacto que si está en reposo deja pasar la corriente, pero en el momento en el que lo pulso me abre el circuito. Al abrir el circuito aquí arriba, lo que va a hacer es que me para el relé. Él abre el circuito aquí, por lo tanto dejo de tener corriente y deja de pasar corriente por todo el circuito. El circuito quedaría en la situación de reposo, en la situación inicial. Vale. Si pulso los dos a la vez, también está parado porque está cortado aguas arriba. Aunque incluso pulsase los dos a la vez, permanecería parado. Vale. Ese es el circuito, el primer circuito de la tercera práctica. Luego ya hay variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería el mismo circuito en el segundo con la señalización que habíamos visto en la práctica 2, en paralelo con el relé. Aquí me interesa entre estos montajes que desarméis entre uno y otro. Vale, seguimos todavía en la fase que quiero que lo cabléis todo desde el principio. Son circuitos con muy pocos cables que no se tarda nada. Entonces, vamos a descablear entre circuito y circuito, descableamos y volvemos a cablear. Ya llegaremos más adelante a montajes más grandes donde podremos aprovechar el cableado de una a otra. Por ejemplo, si tengo cableado la fuerza de un motor, entre una y otra práctica es la misma, se la vamos a dejar cableada. No tiene sentido volver a cablearlo de nuevo porque es siempre igual. Pero en esta parte sí me interesa que echemos tiempo de destornillador en la mano, dale que te pego, que es de lo que se trata. Luego el tercer montaje, que es lo mismo, pero con la señalización, como habíamos visto en la práctica 0. La señalización de marcha con un contacto del relé, otra variante. Vale, son tres variantes de lo mismo. Relé autoalimentado sin señalización, relé autoalimentado con señalización en paralelo con la bobina y relé autoalimentado con señalización a través de un contacto. Vale. Y tenemos un cuarto donde añadimos la señalización de paro también. Señalización de marcha y señalización de paro. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante. Hoy debería de estar todo el mundo con la 2 o con la 3. Vale. La 1, quien no la haya terminado, todavía la termina en casa y la sube al Classroom. Vale. Había que hacer de momento en la 1 lo que es la ficha de los materiales, la parte de abajo de esa misma ficha que aparece, las herramientas, y luego hay una segunda hoja que la vamos a hacer más adelante, la vamos a hacer cuando veamos el tema 3. ¿Vale? De dibujo, vamos a hacer un pequeño dibujo con unas cotas, tenemos que explicar la cotación antes de llegar ahí. Entonces eso lo dejáis hecho y lo subís. Bueno, pues nada, vamos a por la caja, por los tableros y nos ponemos a trabajar.